En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados en el ámbito de la fotografía y el vídeo, donde los sensores se vuelven cada vez más complejos y sofisticados, surge una pregunta. ¿Es posible encontrar una cámara que combine calidad y precio? Quédate y te lo enseño. Y bueno, seguramente creeréis que os estoy mintiendo. Y es que hoy vengo a hablaros de una cámara que es la mejor cámara en relación calidad-precio que vais a encontrar en 2024 y en 2025. Chicos, y tal y como os he dicho en la introducción, imaginaros que la tecnología está avanzando a esta velocidad, pero que aún así, con una cámara de $200, $250 más o menos, podéis conseguir unos resultados muy profesionales incluso en 2024 y en 2025. Es una cámara que ofrece un sensor de 21 megapíxeles, un sensor un poco antiguo, que es un CMOS, porque para mí es uno de los mejores sensores que existe en este momento, incluso mejor que algunos sensores modernos. Ya probablemente después de haberos dicho esto ya podréis estar adivinando la marca. Y sí que aunque el vídeo es Full HD, ya está un poco desactualizado para 2024 y 2025, sí que se ha usado en bastantes producciones para anuncios y películas, ya lo contaré luego. Aún así, sigue estando en vídeo en Full HD, pero os puedo decir que puede grabar hasta en 2,5K hackeándola. Luego os lo explico. Y bueno, gente, voy a revelar ya la cámara, que sé que muchos querréis saberla ya antes de seguir hablando de ella, y es la Canon 5D Mark II. Una cámara muy antigua, lo sé, pero para fotografía sigue siendo una cámara que se usa bastante incluso en trabajos profesionales. No porque sea una cámara antigua significa que es una cámara mala. Una cámara que da muchísimos mejores resultados que algunas cámaras de $600 de hoy en día. No quiero tampoco hablar mucho sobre la cámara en sí, los detalles específicos, primero porque lo podéis buscar en Google y segundo porque aquí arriba os dejo un vídeo que hice hace un año sobre esta cámara donde os explico todo a detalle de esta cámara. Hoy simplemente vengo a hablaros de por qué creo que es la mejor cámara calidad-precio que te puedes comprar en 2024 y en 2025. Y aparte también vamos a hablar de qué uso se le puede dar a esta cámara y qué uso no, para que así tú sepas si esta cámara es adecuada para ti o no. Primero vamos a hablar de esta cámara si te la vas a comprar para fotografía. ¿Merece la pena esta cámara para fotografía en 2024 y en 2025? La respuesta es que sí, sin duda alguna. Merece muchísimo la pena. ¿Por qué digo esto? Primero por el precio, vamos a hablar ahora de precio. Esto es más o menos en donde yo vivo ahora mismo, en pounds, en libras esterlinas, cuesta unas 200 libras, que vienen a ser como unos $240, y en pesos mexicanos vienen a ser como unos 5.500 pesos mexicanos, lo cual creo que es una ganga para el pedazo de equipo que te estás llevando. ¿Cuáles son los inconvenientes? Al ser una cámara tan antigua, obviamente no tiene un procesador de imagen tan rápido. La ráfaga de disparo sigue siendo bastante rápida, aún así, para hoy en día, para 2024 y 2025, pero lo que sí falla es el sensor. Si vas a trabajar en condiciones de poca luz o con lentes que no sean muy luminosas. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de sensores, y más en esa época en la que salió esta cámara, no estaban tan desarrollados como hoy en día. Y son sensores que funcionan bastante mal en condiciones de poca luz. Así que o te compras una lente buena, lo cual ya subiría el precio de esta cámara. Si te quieres comprar el equipo completo y no tienes el presupuesto suficiente, y otro, si la vas a usar en estudio, pues no tendrías inconveniente con ninguna lente. Aquí ahora mismo le tengo una lente que no la llamaría yo de las lentes más baratas que puedes usar en cámaras. Aquí arriba, chicos, os dejo otro vídeo en el que os digo las mejores lentes para esta cámara o para cualquier cámara Canon si estás empezando y tienes poco presupuesto, por si eso es lo que veníais buscando. Aún así, si estáis en presupuesto, yo os recomiendo esta cámara con el 50 mm de Canon, que es de los más baratos, te lo puedes encontrar por 30-40 euros de segunda mano y no te estarías gastando más de $280 en una cámara full frame. Otro de los inconvenientes de esta cámara, a mi parecer, es que no es reparable. ¿Por qué? Porque es una cámara muy antigua, entonces no merece la pena repararla. Si la cámara se estropea, seguramente la envías a Canon. Lo primero que te digan es que no la pueden reparar y lo segundo es que a lo mejor la reparación te cuesta más cara que comprarte una cámara nueva. Lo cual, si encuentras una cámara de esta, que sea una cámara que tenga por lo menos de 50.000 disparos. Lo cual, si te compras esta cámara, intenta que tenga menos de 30.000 disparos hechos con la cámara. Esta, casualmente, la encontré con 24.000 disparos, es una cosa rara de encontrar. No vas a encontrar una cámara con ese precio con tan pocos disparos, pero si sigues buscando seguramente la encuentres. Por ejemplo, si vais a usar esta cámara para fotografía callejera, no os la recomiendo por una parte, por la otra sí. La calidad sigue siendo increíble, va a funcionar genial para fotografía callejera con un 28 mm o con un 35, cualquier lente pancake que le podáis encontrar. El problema es que hace un ruido increíble y que la cámara no es pequeña. En fotografía callejera lo que buscáis es entrar a sitios, hacerle fotos a desconocidos sin que realmente se den cuenta de que estás ahí, llevando una cámara pequeña. Esto no es una cámara pequeña y como veréis, mira el sonido. Ahí podréis ver a Sara que me está grabando, pero como os enseñaré aquí en esta imagen, sigue siendo una calidad brutal de imagen, lo único que es una cámara muy grande, lo cual no la recomiendo. Y bueno, gente, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, no olvidéis suscribiros, que es gratis, que no os cuesta nada, y así podéis seguir viendo más vídeos como este. Os dejo con el vídeo. Y tal y como comentaba antes en el principio del vídeo, ¿merece esta cámara la pena para vídeos?
Yo diría que sí, pero es un proceso bastante largo si quieres sacar el mayor provecho de esta cámara, y os explico el porqué. Si queréis que esta cámara grabe de bastante calidad, digamos en un formato RAW, tenéis como que piratear la cámara con un programa que se llama Magic Lantern. ¿Qué es lo que hace este programa? Este programa básicamente lo que hace es como hackear la cámara, tal y como dije antes, y lo que hace es que sacar la imagen bruta del sensor para que así pueda sacar la mayor calidad que esta cámara da. Digamos que Canon hizo un software en el que capaba la cámara. ¿Qué es lo que pasa? Te lo va a dar en un formato que ningún programa de edición lo va a leer. Y vas a tener que pasarlo por otro programa, después exportarlo de nuevo y después meterlo en tu programa de edición. Sigue dando unas imágenes muy buenas para 2024 y 2025, pero es un proceso muy lento, el cual, por ejemplo, en mi método de trabajo nunca funcionaría esta cámara para vídeo. Pero a lo mejor para vuestro método de trabajo o otro estilo de vídeo sigue siendo una cámara bastante buena si le haces el jailbreak con el Magic Lantern. Y bueno, gente, aunque no hayan sido muchos, ya habréis visto ahí algunos ejemplos que os he dejado en pantalla. Vuelvo a dejaros el vídeo que os dejé antes por si queréis ver más ejemplos de esta fotografía, y aparte en el vídeo que hablé antes de las mejores lentes calidad-precio para esta cámara, también podéis ver muchos más ejemplos. Y bueno, gente, tanto si es vuestra primera cámara la que os queréis comprar, como si estáis pasando de una lente APS-C a una full frame, o simplemente queréis una cámara secundaria que podáis llevar a todos sitios, creo que la Canon 5D Mark II es de las mejores cámaras calidad-precio, si no la mejor que podéis conseguir en 2024 y en 2025. ¿Es esta cámara para vosotros? Eso os lo dejo decidir a vosotros después de haberos visto el vídeo. Y si tenéis alguna duda, no olvidéis que siempre me podéis dejar un comentario que responda a todos los comentarios que tengáis con dudas. Así que chicos, aquí se acaba el vídeo. Espero que os hayáis suscrito ya, y si no os habéis suscrito, suscribiros ya ahora mismo y nos vemos en el siguiente vídeo.